El tema que voy a exponer hoy es la válvula de centro flotante de 4 vías y 3 posiciones. Bueno, ¿qué es y para qué sirve? La válvula de 4 vías de centro flotante es un tipo de válvula que en su posición neutral bloquea la entrada de la válvula, pero ventea ambos puertos de salida A y B al tanque, relevando de esta forma cualquier presión bloqueada en cualquiera de los puertos del cilindro. Un cilindro que esté conectado a los puertos A o B de esta válvula puede flotar libremente cuando el carrete esté centrado y su pistón puede ser jalado o empujado por alguna fuerza externa. Este tipo de carrete se utiliza para aplicaciones donde el cilindro deba flotar durante alguna parte de su ciclo de trabajo, por ejemplo, en máquinas como arrastradores o empujadores de nieve. Este carrete es una variación del carrete de centros cerrados y algunas veces se utiliza para controlar motores hidráulicos. Acá vamos a ver el símbolo de la válvula. En él podemos ver las 3 posiciones, sus 4 entradas, respectivamente. La entrada P, que es donde entra el fluido presurizado. La salida T, que es, bueno, la salida al tanque. A y B, que son salidas. Y las formas de que este se pueda, o sea, que pueda funcionar, que sería mediante solenoides y resortes. Acá podemos ver una imagen del dispositivo, la imagen real, con su respectivo plano. Podemos ver que es el mismo plano de la imagen anterior. Y acá una imagen del corte de la válvula, donde podemos ver las entradas, una forma de accionarlo que sería mediante una palanca, el centro flotante, y acá pues podemos ver las 3 etapas de esta. Ahora vamos a explicar sus componentes. Entonces, esta tiene 4 puertos, de acá de 4 vías tiene 4 puertos, los cuales son el puerto P, que es donde entra el líquido presurizado, el depósito T, que sería el depósito al tanque, o en caso de neumática una salida a la atmósfera, lo que sería como la tierra en nuestro circuito, por así decirlo. Avance y retracción, que serían la A y la B, que son salidas. Esos son los puertos que se conectan al cilindro o herramienta que se desee controlar. También tenemos tapón del grifo, que este es un componente que tiene 2 pasajes que se conectan a las puertas adyacentes. Puede ser cilíndrico, cónico o en forma de bola. El tapón normalmente está ubicado en el centro. Carrete de centro flotante. Ese es el componente que permite que la válvula bloquee la entrada, pero vierte ambos puertos de salida A y B al tanque cuando está en su posición neutral. Esto permite que un cilindro conectado a los puertos A o B pueda flotar libremente cuando el carrete esté centrado. El solenoide, que en algunas de estas válvulas de centro flotante se utiliza el solenoide para controlar la posición del carrete. Es cuando se quiere manejar por forma de un circuito eléctrico, o sea, con parte eléctrica. Y el resorte, que en algunas válvulas se utiliza para retornar la válvula a una posición definida cuando el aire de entrada esté apagado. Ahora, su funcionamiento. Tenemos tres, tres fases, por así decirlo. Pero primero vamos a explicar. Entonces, cuando la válvula está en su posición neutral, bloquea la entrada pero permite que ambos puertos de salida A y B se conecten al tanque, liberando así cualquier presión bloqueada en los puertos del cilindro. Ese sería, en este caso, el carrete centrado. Como podemos ver, la parte, o sea, por donde entra el puerto P, por donde entra el fluido presurizado, no, o sea, el fluido no está pasando, y ahí, como podemos observar, A y B se están descargando al tanque o al depósito.
La válvula de 4 vías funciona mediante la manipulación de una palanca, un botón o un solenoide. Cuando se acciona el dispositivo, la válvula cambia dirección del flujo de entrada hacia una de las salidas. Al mismo tiempo, la válvula permite que el flujo de salida regrese a la entrada. La válvula de 4 vías es un dispositivo que controla el flujo de fluidos y gases en un sistema hidráulico neumático. Está diseñada para dirigir el flujo de entrada hacia una de las dos salidas y al mismo tiempo permitir el retorno del flujo de salida a la entrada. La válvula de 4 vías es importante porque permite el control y la dirección del flujo de fluidos y gases en el sistema hidráulico neumático. Esto permite que las máquinas y equipos funcionen de manera eficiente y segura. Además, la válvula de 4 vías permite el control de la velocidad y la presión del flujo del fluido o gas, lo que ayuda a prevenir daños a los equipos. Bueno, ahora explicando las otras dos etapas de esta válvula. Son cuando esta tiene su carrete posicionado hacia la izquierda y su carrete posicionado hacia la derecha. Como ya habíamos escuchado, esa se puede actuar de alguna forma, como por ejemplo en la imagen, en una palanca, algún solenoide, resorte, etc. Pasando a la explicación, cuando el carrete está posicionado a la izquierda, como podemos ver por las líneas de flujo, la salida A se conecta hacia el tanque, o sea, esa se descarga. Y lo que sería la entrada P, que es donde está el fluido presurizado, por donde entra el fluido presurizado, fluye hacia B, hacia la salida B. Lo cual, si imaginamos que tenemos un pistón de doble efecto y este está conectado su etapa inicial en A y su etapa final en B, podríamos ver que en este caso, si el pistón, el émbolo, está en la parte inicial, podríamos ver que el pistón no se movería, ya que el fluido estaría entrando por la parte que está presurizada. O sea, esto le haría una presión hacia el émbolo, de derecha a izquierda, lo cual haría que el pistón no se moviera. Ahora, si el carrete se posiciona hacia la derecha, entonces ocurriría lo inverso. Esta vez, entonces, la salida B descargaría al depósito fluido y el fluido presurizado fluiría hacia la salida A. Lo cual, si mantenemos el mismo ejemplo del pistón, este se desplazaría, si habría un desplazamiento, ya que el fluido presurizado entraría por A, lo que haría o sea, que el fluido se desplazara de izquierda a derecha, lo cual haría que el émbolo también se desplazara. Ahora, este es un video que dejaré el link para poder observar el funcionamiento, que explica más detalladamente lo que sucede en estas válvulas de 4 vías y 3 posiciones. En este caso, la válvula de centro flotante. Y ahora haremos una pequeña explicación en FluidSim. Comento, esto es un ejemplo más que todo práctico. No es que tenga alguna aplicación, es para explicar el funcionamiento de esta válvula y explicar los componentes que se usaron en el circuito. Como principal del circuito tenemos la fuente de aire comprimido, que esa se podría decir que es como nuestra fuente de voltaje en un circuito eléctrico, sería la fuente que nos suministra el aire comprimido, en este caso el fluido. Tenemos en este caso también la unidad de mantenimiento, que se encarga de quitar las impurezas al aire y su humedad para que no dañe los elementos. Tenemos la válvula direccional de centro flotante de 4 vías, 3 posiciones. En este caso, esta se manipula mediante unos resortes. Y tenemos también que ya está en su punto 1 conectada a lo que sería la unidad de mantenimiento y la fuente de aire comprimido. Esta se puede, bueno, es el puerto P, de lo que estamos explicando. Ese sería nuestro puerto P, que es donde entra el fluido presurizado. Nuestro
Punto número 3 es ahí donde está nuestra descarga al depósito. En este caso, como es un circuito neumático, sería nuestra descarga a la atmósfera. Tenemos nuestros puntos 4 y 2 que serían nuestras salidas A y B respectivamente. Y bueno, conectadas a estas tenemos dos válvulas antirretorno estranguladoras y un cilindro doble efecto, o bueno, nuestro pistón, en el cual el 4 está conectado a nuestra parte inicial y nuestro 2, o sea, nuestra B está conectada a nuestra parte final, como estábamos explicando en el ejemplo anterior. Ahora mostraremos un poco el funcionamiento. Explicando más lo que debería hacer esta, es que cuando yo presione el resorte y de la parte izquierda, nuestro pistón se debería mover a la derecha, lo cual, según la lógica que ya habíamos tenido en cuenta, nuestro fluido se desplazaría hacia, hacia la parte, hacia nuestra parte A, y si yo presiono el resorte el del resorte de la derecha, este se debería desplazar hacia la izquierda, nuestro émbolo, lo cual haría que se comunicara A y B, y entonces el fluido, o sea, A y B con la parte presurizada, y el fluido, sí, iría hacia B, y la parte A descargaría a tierra. Ahora procederemos con el funcionamiento de este. Explicamos la fuente, la unidad de mantenimiento, eh, la válvula antirretorno y nuestro pistón de doble efecto o cilindro de doble efecto. Ahí se explica pues las entradas que tenemos con los puertos. Y bueno, aquí ya iría como el funcionamiento. En este caso vemos que si yo presiono el lado izquierdo, estoy mandando presión por el fluido por la parte B. Y nuestra válvula está desplazando hacia la derecha. Cuando yo presiono la parte derecha, le estaría dando presión a la parte A, lo cual sí permite un movimiento. Y sucesivamente. Y ahí vemos cómo el pistón se desplaza. Y eso sería todo. Muchas gracias.